Zapato Olivella, Manuel Zapato Olivella, Manuel Zapato Olivella. Ekun bawa umum ekun bawa yo be. ¿Qué querés, hija de Dios? Yo quiero que me lleve a los reinos del amor. Comencé a tener una sensación de ave, de sentirme pato nadando en la ciénaga, de sentirme garza blanca, garza morena, garcipolo, currao, barraquete, pisingos, porque todos ellos eran parte inseparable de ese paisaje húmedo. Que esa memoria ligada a los árboles, a los cantos y a las aves, siempre me dio la impresión de ser lo que sería un constante trashumante detrás de las riquezas de la naturaleza, unas veces como antropólogo, otras veces como escritor, pero me han rodeado todos estos elementos. Manuel es cuando es como el terremoto que abre, pues rompe los muros, ¿no?, de la invisibilidad del negro en Colombia. Manuel Zapato Olivella era un gran ensayista, médico, antropólogo, escritor, y que cultivó muchos géneros literarios: el cuento, el ensayo, la narrativa, el periodismo, el teatro. Su vida y su obra están plasmadas por materializar todas esas facetas, donde los temas que entran en entrecruzamiento son la identidad, la multiculturalidad, la diversidad étnica, sustancialmente centrado a lo afro y mayoritariamente a la etnia de la humanidad.
Nací en Lorica el 17 de marzo del 1920 bajo el signo de Piscis. Me cuenta mi madre que lo primero que yo vi al nacer no fue la luz, sino el agua. En el rancho de paja donde nací se filtraba el agua en un gran aguacero. Nuestro padre era un educador. Fundó un primer colegio de enseñanza para adultos analfabetos y desde luego allí aprendimos las primeras letras. Para mí estas primeras letras fueron siempre un misterio, porque yo comencé a hablar solo a la edad de 4 años. No era sordo, pero sí estaba enmudecido. Un orador impresionante que fue capaz de articular en sus conferencias una visión muy importante sobre las persistencias de África en América. Y yo me había aficionado a la idea de querer estudiar zoología. Mi padre me echó la mano al hombro en un gesto cariñoso que él no había acostumbrado nunca y me dijo: Maño, te has salido con la tuya. Te he matriculado aquí en la Escuela de Medicina para que estudies y conozcas al más grande de los animales. Nosotros de niños siempre sabíamos que Manuel era un patiflojo, que siempre estaba caminando. Él llegaba como un cometa, nos cogía a todos los sobrinos, nos llevaba de paseo, nos contaba unas historias y desaparecía. Entonces era un mito. Era un vagabundo. Él se definía a sí mismo como un vagabundo. Era como mejor se sentía, más que escritor, más que dramaturgo, más que antropólogo, como un vagabundo. Yo no puedo decir cuándo ni por qué. Me fui envenenando con la pasión de los viajes. Un día cualquiera me acerqué a mi profesor de clínica médica y le pedí que me informara si yo estaba en mis cabales cuando estaba ya buscando caminos y horizontes que quería recorrer. Y luego de examinarme, me dijo: Manuel, no te preocupes por la cabeza, que la tienes bien puesta. Lo que tú tienes afán de ser. Sea, hijo mío. Caminé y caminé, siempre bordeando la orilla del mar, sin atreverme a desviarme hacia el interior de la montaña que también me acompañaba. Quiso hacer el recorrido de Arturo Cova, pero no quería ser atragantado por aquel personaje de la vorágine. Llega a Buenaventura, va a Cartagena y se va por Centroamérica, llega a Estados Unidos, de ahí resultan 2 obras, ¿no? Pasión vagabunda, He visto la noche. Cuando llegué en un tren a Nueva York, mi gran preocupación era tratar de seguir los pasos necesarios para visitar a Harlem. Quien me abrió las puertas a este mundo de la intelectualidad afro
en los Estados Unidos en el año 46, Langston Hughes. Y me habló entonces del gran renacimiento de Harlem, en donde el pueblo afro-norteamericano comenzó a tomar conciencia de sus valores trascendentes. El renacimiento de Harlem fue para mí otro renacimiento que me iría a demarcar el resto de mi vida, aún después de haber abandonado este país. Hay otra parte de Manuel que es Delia, ¿sí? Delia es la parte, digamos, quien dibuja lo que él habla. El reencuentro con la hermana en Bogotá fue mucho más trascendente en la formación de mi toma de conciencia étnica y cultural de lo que en un comienzo fue simplemente un abrazo de hermanos. A todas partes donde iba grabando tradiciones orales, ¿no? Especialmente aquí en Colombia, ¿no? En Córdoba, en la parte caribe de Colombia, en la parte del Pacífico, en el Chocó. El pueblo transmite sus hábitos y conocimientos a través de la lengua, los dichos, canciones y coplas. Cuando uno logra despertar la confianza a una tía o un abuelo, nos relatan maravillosas historias de sus vidas, del pasado, de sus costumbres, que pasan ocultas en sus afanes cotidianos. La dobladora de tabaco mientras fuma evoca los recuerdos de sus años de niño y de moza. El vaquero nos sorprende con los secretos para domar los caballos o atravesar los ríos crecidos. Cuando por allá en el 1950 iniciamos nuestras investigaciones, Delia y yo, nos convertimos desde entonces en representantes de la trietnicidad. Teníamos conciencia de esas tres sangres que nos venían, la del África, la de España multiétnica y la de los aborígenes, arawak, chipchas y caribes. Eran compinches juntos todo el tiempo y ellos desaparecían. Todo el tiempo estaban viajando, todo el tiempo estaban en aventuras y en correrías, pero sí era gran aventura. Él no se quedó, es decir, solamente difundiendo el folclore, sino investigando los ritmos musicales. Entonces, de cómo, porque como varía, en la costa varía todo, de cómo el vallenato no tiene mucho que ver con el chandé, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La música del Pacífico, que tiene también influencia europea, los valses del Chocó, ¿no? Las polcas, hasta el nombre mismo lo dice, ¿no? El marquerule, todas esas danzas del Pacífico, y de pronto el porro, el bullerengue, el fandango, la rumba, todo ese folclore. Él investigaba, él y Delia. Investigar y exaltar los valores culturales de nuestro pueblo con protagonistas surgidos de su propio seno constituye la filosofía del teatro anónimo identificador. La Fundación Colombiana de Investigaciones Folclóricas ha orientado a sus antropólogos, sociólogos, coreógrafos y directores de teatro
para que identifiquen las expresiones dramáticas de los grupos etnográficos de nuestros litorales. Fue entonces cuando surgió para nosotros el deseo de estar conformando también un grupo de danzas folclóricas de la costa atlántica, la llamamos entonces, con gaitas, con tambores, con el porro, con la cumbia, y sorprendimos al país y particularmente a la capital de la República, presentándolo frente a un espejo que aun cuando cotidianamente se estaban mirando en ello, no lo consideraban los colombianos como propio. La mayor experiencia que he tenido en mi vida fue el haberme encontrado con los hermanos Delia y Manuel Zapata Olivella. Soy de las integrantes del primer grupo folclórico que se organizó aquí en el Chocó, con los que recorrimos varias ciudades del país, y por ello fui seleccionada para ir a Europa en la gira que hicieron a Europa, en algunos países del Asia, llevando las danzas o la representación de lo que es nuestra cultura a esos países. Ellos fueron los primeros en llevarlo al mundo, digamos, Manuel y Delia. Porque en cada expresión que damos tenemos la conciencia de que habíamos llevado al viejo mundo a través de nuestros tambores la noticia de un nuevo descubrimiento a la inversa de las que se conocían en la historia. Ese es el camino de las reivindicaciones que mi hermana Delia y yo fuimos tejiendo poco a poco para irnos liberando nosotros mismos de todas estas otras influencias que negaban la grandeza del ser humano. El escritor y antropólogo colombiano Manuel Zapata Olivella visitó esta semana varias universidades de la ciudad para hablar del mestizaje en la literatura latinoamericana y la necesidad de considerar una perspectiva más amplia en la crítica literaria, incluyendo aspectos antropológicos y etnológicos. El afroamericano, el latinoamericano, en la medida en que tenga conciencia de su propia identidad, podrá asumir más conscientemente su papel en el proceso de la historia y en el proceso de la literatura americana. Hay una herencia africana, hay una herencia americana, hay una herencia hispana. Eso que él cultivó, ¿no? La trietnicidad, la identidad, el mestizaje, son como sus temas acuciantes, ¿no? Entonces, su obra literaria, su obra antropológica, sus cuentos y sus ensayos siempre los cubren esa tipología de temas, ¿no? Yo me siento universal hispánico, me siento universal africano, me siento universal americano. Manuel Zapata Olivella se universaliza a partir de lo afro. Es decir, él logra hacer de él una figura ecuménica, pero es a partir de lo afro, como siguiendo el postulado de León Tolstoy: pinta tu aldea y serás universal. Yo creo que él pretendía explicar al hombre colombiano, o yo lo llamaría la gente colombiana. Y en ese sentido ese estudio es un gran aporte comparativo que intenta recoger desde lo genético, pasando por lo histórico a lo cultural,
y pues eso ya no se hace aquí. Tanto iba investigando, dictando conferencias, porque también fue un hombre que amó mucho, profundamente la investigación por la cultura indígena. También. Él me dijo una vez, cuando terminó el Changó el Gran Putas en 1982, dijo, me gustaría emprender una saga sobre los indígenas, pero creo que la vida no me alcanza. Desde el punto de vista del escritor, yo no creo que uno pueda resumir en pocas palabras el aporte de Manuel, porque es multifacético, pues sin duda un pedazo muy grande, un componente muy grande de ese aporte tiene que ver con la discriminación y su denuncia y el intento de combatirla. Pero en otros sentidos, por ejemplo, Changó el Gran Putas, pues es un aporte muy importante en cuanto a ese puente entre África y América. Y ya lo que hace en Changó es que esa idea de realismo mágico, toda la mitología, la filosofía africana, la convierte en arte para hacer una filosofía de la libertad de los africanos y su epopeya, de las cosas que hicieron aquí en América, ¿no? Que poseídos y guiados por ese mandamiento de Changó, nunca los hombres se deberían someter, sino que tenían que usar todos los dispositivos para alcanzar lo más logrado, como te decía anteriormente, que los dioses le han dado a los hombres, que era la libertad, protegido por los orishas, por los ancestros y por las divinidades. De modo que algún día, si es que llega, aunque yo lo dudo, la sociedad colombiana va a valorar Changó, porque la historia de los afros, de Colombia, de la humanidad y de toda la diáspora afro está allí. Sí, hay exclusiones por muchos lados, que son obviamente conectados, ¿no? Hay una exclusión estructural de mecanismos de no ofrecer trabajo o de excluir del mercado del trabajo, o de la vivienda o de la política. Y eso está relacionado obviamente con una exclusión pues que se puede llamar cultural o simbólica, digamos, que es de menospreciar al negro, ¿no? O de calificarlo como algo exótico. Él sostenía que no hubo seres más sufridos que los de la diáspora del África, que fueron más de 100 millones de africanos arrancados a la fuerza de sus raíces, de su tierra, de su familia. El acervo más importante de la cultura africana en este continente fue haber sembrado el espíritu de la libertad. Esas estatuas de la libertad con la Revolución Francesa, etc. Eso es un periodo muy tardío. La libertad se realizó acá cuando desembarcó el primer africano. Porque el primer africano que trajeron acá, lo trajeron encadenado. Y el último que trajeron acá, lo trajeron encadenado. Las cadenas son para los africanos el símbolo de la libertad. Todo el proceso de representar a la cultura negra se hacía por personas no negras. Entonces, ser una persona negra y ser intelectual era muy poco conocido en Colombia. Nosotros somos la encarnación de nuestros dioses, aun cuando se nos diga que somos tan solo la encarnación del demonio. Son muchas las vendas que tenemos que quitarnos de nuestros ojos para comprender lo que se esconden detrás de las palabras alienadoras.
Los aportes que Manuel hizo al folclore colombiano son imponderables. Es algo que el país y muchas generaciones estarán en gratitud infinita con Manuel Zapata. Su obra es una obra proyectada al futuro, porque no solamente hay un pensamiento afro, sino que hay un pensamiento mestizo, hay un pensamiento humanista. Fue estupendo, fue uno de los grandes pilares de nuestro redescubrimiento, de la refundación cultural de Colombia. Eso se le debe a Manuel. ¡Ey, Bruna! ¡Vente de primero! Cuando yo tenía ganado, cantaba la vaquería. Ahora que no lo tengo, ¡ay, canto la vida mía!